Éxodo 10:12. Continuamos con las plagas. Ahora estamos ya por la 8ª, que son las langostas, a la cual Dios hace que el faraón y sus cortesanos se obcequen para realizar sus signos en medio de ellos. Por lo tanto, todo esto se hace con el fin de contar a su descendencia cómo Dios manejó a Egipto y los signos que hizo en él. Y aquí, con todo esto, con lo de contar a su descendencia, ya empieza a darnos a entender que hay que contar los testimonios, que las cosas que hace Dios no es para callárselas todas, sino si tú tienes un testimonio no es para que te lo calles, es para que lo cuentes, siempre cuando te apetezca, obviamente, pero Dios no hace las cosas por hacer. Por lo tanto, también el fin de todas estas plagas es que sepan que Él es Yahvé, que Él es Dios. Y aquí, cuando Él dice esto, así sabréis que yo soy Yahvé, vuelve a responder al faraón, que ayer ya lo dijimos, a lo de que no sabía quién era Jehová, Yahvé, bueno, como le queráis llamar, Dios, y le responde con actos. Entonces, claro, los cortesanos del faraón, Dios hace la pregunta de ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? O sea, aquí se ve todo el orgullo que tenía el faraón de, en vez de abrirse a creer o empezar a aceptar todo lo que estaba pasando, él tenía mucho orgullo y él pues no quería entregarse a Dios, sea por lo que sea. Por lo tanto, si se negaba a dejarlo salir otra vez de Egipto, pues vendrían las langostas a cubrir la superficie de la tierra, por lo cual no podría verse el suelo. Pasa a no verse el suelo. Y más tarde, que lo cuento ya, cómo se llenó todo el suelo y toda la tierra, de Egipto, de langostas, llegó hasta el punto de oscurecer la tierra. Por lo tanto, se vuelve a decir que todas las langostas devorarán lo que quedó del granizo y los árboles, por lo tanto, aún quedará peor. Y se repite que nunca vieron una cosa así, que nunca han visto pasar algo así. Y ya los cortesanos, viendo todo esto que estaba pasando, le dicen al faraón, déjalos salir, entre otras cosas. Y le dicen una pregunta, sí, realmente es una pregunta, pero que realmente nos la podríamos hacer también nosotros, que es, ¿aún no te das cuenta de que Egipto se está arruinando? O sea, no esta pregunta tal cual, pero lo de darnos cuenta, muchas veces no queremos darnos cuenta de lo que está sucediendo y lo que está pasando, y si Dios está obrando en nosotros o está obrando en los demás, a lo mejor por miedo o por la razón que sea, no nos abrimos. Yo de hecho antes era así, por miedo yo pues no me quería dar cuenta de muchas cosas, y pues como vemos y como ya he dicho en muchos episodios, esto se repite a día de hoy. De modo que al ya decirle esto a los cortesanos, el faraón les pregunta que quién va a ir a ofrecer sacrificios, pero solo permite salir a los varones. Así pues, volvemos a ver que intenta como hacer su propio plan en vez de seguir el plan de Dios para ellos. Y lo que vemos aquí también, que se asimila a la realidad de hoy en día, es que pues cede a Dios, entre comillas, pero no se somete completamente. O sea, hace una parte del plan de Dios, pero no lo hace todo completo. Que eso realmente yo también me puedo ver identificada en mi experiencia personal. Yo muchas veces cedí algunas cosas, pero decía, no, esto no. Pero a mí con el paso del tiempo se me ha confirmado que sí, me cedo y me doy completamente a Dios, se me dan las cosas en grande, porque darte a mitad es como prácticamente si no te dieses, aunque realmente ya es un paso darte
aunque sea mitad, un poco, mucho, por algo se empieza, que yo realmente empecé por ahí. Pero bueno, continuamos. Entonces ya lanzó toda esta plaga y de nuevo el faraón llama a Moisés y Aarón y se vuelve a autoproclamar pecador contra Yahvé y ellos, y les pide que por favor que perdonen su pecado y que rueguen a Yahvé. Pero claro, este arrepentimiento vuelve a ser de palabra, luego no lo confirma con los hechos porque no les deja salir y pues los vuelve a engañar. Y algo que me he apuntado yo en notas al final de esta plaga es que Dios les sigue mostrando aún más para que le conozcan, pero muchos siguen sin querer darse cuenta, porque realmente eran conscientes de lo que estaban viendo con sus propios ojos, pero no querían aceptarlo, ya sea, como he dicho, por la razón que fuese. Así pues ya llega la 9ª plaga, que son las tinieblas, y esta de nuevo llega sin avisar. Como ya dije ayer, venían 2 plagas y la tercera sin avisar. Por lo tanto, la 9ª viene sin avisar y pues se extiende la mano hacia el cielo y se cubre Egipto durante 3 días de tinieblas. Pero sí que comenta que los israelitas tenían luz. Y aquí de nuevo vemos cómo Dios protege a sus seguidores y a su pueblo. De modo que el faraón los vuelve a llamar y les dice que se vayan y den culto, pero vuelve otra vez a hacer el plan a su manera, que se queden las ovejas y las vacas. Y obviamente, pues Moisés le dice que deben ir con ellos porque hasta llegar a donde deben ir no sabrán lo que van a necesitar y que, pues Dios les dijo que deben ir con todo, no pueden ir a medias porque a lo mejor pues no les sirve. Entonces, claro, el faraón ya esto le responde que se largue y no vuelva y que si le vuelve a ver morirá. Entonces Moisés pues aceptó. Entonces, aquí vemos cómo se comprueba el poder, cómo se muestra el poder de Dios a través de Moisés. Ya hemos visto lo de dar testimonio y que Dios endureció el corazón del faraón en el capítulo 9, 10 y 11, pero no lo endurece hasta que él lo endurece, primero contra Dios y luego contra su pueblo. El faraón, antes de que Dios endurezca su corazón, lo endurece él mismo. Por lo tanto, como él seguía endureciéndolo, pues Dios le dijo, vale, pues te ayudo. Entonces, realmente estaba haciendo como un apoyo, por así decirlo, al faraón, que luego no era tan apoyo, pero a lo mejor era para que se diese cuenta de lo que estaba haciendo mal. Luego ya, yéndonos al capítulo 11, aquí se anuncia la 10ª plaga, que esta viene aparte de todas las anteriores, viene después, y Dios le dice a Moisés que finalmente el faraón los dejará salir y les expulsará definitivamente de Egipto con esta plaga y que se pida los utensilios de plata y objetos de oro al vecino. Por lo tanto, aquí también indica que Moisés gozaba de gran consideración en Egipto porque Egipto sí que se estaba dando cuenta de que Moisés era siervo de Dios y también se habían dado cuenta que sus dioses no eran nada comparados con Dios. De hecho, algo interesante que yo no sabía es que cada plaga, como que entre comillas, va dirigida hacia un dios de Egipto. Por ejemplo, la de las tinieblas creo que iba hacia el dios del sol y todo así. Por lo cual, Dios les dijo lo que iba a hacer, que pasaría por medio de Egipto y que morirían todos los primogénitos. Vuelvo a decir que nunca habrían visto tal acontecimiento ni lo habría. Y también aquí vemos, como he dicho antes, cómo distingue entre Egipto e Israel, porque Yahvé siempre va protegiendo a el pueblo de Israel. Por lo tanto, yéndonos ya al último capítulo de hoy, habla de la institución de la Pascua. Habla de que
Dios les explica cómo es y lo que deben de hacer, que se hará en el primer mes del año, pasará a ser el primer mes del año, que es el primer mes de primavera, entre marzo y abril, y pasa a ser el primer mes del año para ellos porque indica que todo iba a cambiar y que es el Dios de los nuevos comienzos, como vimos después de Noé, que al pasar el diluvio todo volvió a comenzar y volvió a dar una oportunidad. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Es el Dios de los nuevos comienzos. De modo que aquí les indica que el día 10 cada uno deberá de tomar una oveja o cabrito por casa y si es pequeña la familia compartirla, y que no debe tener defecto, debe ser macho y debe de tener 1 año. Y el día 14 es que hay que guardarla hasta ese día. Luego hay que inmolarla al atardecer y luego se tenía que untar los postes y el dintel con sangre, que esto era la señal porque Dios iba a pasar como casa por casa y la que no tuviera la señal pues morirían los primogénitos. De modo que indica cómo deben comerlo y todo el proceso y ya proclama que esto es la Pascua de Yahvé, cuenta otra vez la plaga que habrá y acaba con y haré justicia. De nuevo aquí se vuelve a ver que Dios es justo y dice que será un día memorable y se celebrará. ¿Qué se celebrará? Pues la libertad del pueblo de Israel ante los egipcios. Por lo tanto, también nos habla de la fiesta de los ácimos, que es del día 14 al 21, donde se debe retirar la levadura de casa. Y el único trabajo que deben de hacer es la comida. Deben de dejar de hacer cualquier trabajo menos este. Luego también deben de guardar la fiesta, como he dicho antes, porque se sacó de Egipto a los ejércitos. Y el día 1 y el 7, es decir, el día 14 y el 21, deben celebrar una asamblea santa. Luego ya Moisés anuncia a los ancianos lo que deben hacer para que Yahvé no les hiciera daño y ya muestra el significado del rito de la Pascua, que es el sacrificio de la Pascua de Yahvé y hiriendo a los egipcios y preservando a los israelitas. Que esto lo he sacado de la Biblia tal cual, como lo indica él. Y ya pasamos a la 10ª plaga, que ya se expresa aquí, después de que explica cómo se procede a la Pascua, que luego explicaré lo de la levadura cuando acabemos de explicar la 10ª plaga. Y ya es la muerte de los primogénitos. Aquí ya indica que no había casa donde no hubiese muerto. Y el faraón ya se dirige a ellos, aunque si os acordáis en la 9ª plaga les dijo que ni se volvieran a aparecer por ahí, pero ya el faraón se ve en una situación que debe recurrir a ellos y les dice que se salgan y se marchen. Pero también les dice que le bendigan. Entonces yo creo que el faraón era ya bastante consciente de que había un Dios mayor a los que ellos adoraban y que estaba en control de todo. De hecho, el faraón y sus cortesanos les presionaban a los egipcios para salir rápidamente porque pensaban que iban a morir todos. Por lo tanto decían que se vayan ya, porque aquí se va a liar. Por lo menos eso es lo que me ha dado a entender. Y más tarde habla de que los hebreos pidieron objetos de plata, oro y vestidos y se los dieron. También indica que se ganaron el favor de los egipcios y esto cumple lo que Dios les dijo en Éxodo 3, versículo 21, que no se fueron de Egipto con las manos vacías. Esto realmente me gusta bastante llegar a la conclusión porque Dios es que todo lo que promete y todo lo que dice lo cumple. Sea más tarde, sea más pronto, pero lo cumple. Porque yo de esto me he dado cuenta, digo, ostras, pues si esto lo decía de los primeros capítulos y efectivamente. Y no sé, yo creo que demuestra también bastante y estoy conociendo bastante
sobre el carácter de Dios y cómo es que, como ya he dicho muchas veces, es mi objetivo de leerme la Biblia, uno de los objetivos y fines. Luego ya habla de la salida de los israelitas, donde indica que no pudieron detenerse ni hacerse con provisiones, que esto ahora lo comentaré. La estancia de los israelitas en Egipto fue de 430 años y Yahvé veló aquella noche para sacarlos. Por lo tanto, esto indica que los israelitas velarán esa noche en su honor, de generación en generación. Y ya por último, nos habla de las normas sobre la Pascua, a lo cual nos dice que ningún incircunciso podrá comerla porque deben de seguir toda la tradición. De modo que, pues, así acaba el capítulo de hoy y voy a explicar lo de la levadura porque yo no lo entendía. Y claro, se debe de retirar la levadura. Esto simboliza porque la levadura infla la masa cuando hacemos cualquier comida y le metemos levadura, así como el orgullo y el pecado nos envanecen. Por lo tanto, si no se lleva levadura, esto simboliza una vida de pureza moral delante del Señor. Por eso les dijo que debían retirar la levadura. También vemos que la liberación era para todos. De hecho, hay algo que no pone específicamente en la Biblia, pero leyendo y buscando en internet sobre esto, sí que es verdad que hay incluso gente de Egipto que salió con los israelitas, porque dicen que salieron 600.000 personas, y hay egiptos que decidieron seguir por el camino de Dios. De modo que también sabemos que todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel es la mayor obra de redención realizada en el Antiguo Testamento. Y por último, lo que también llega a la conclusión es que Dios arregla las circunstancias en las que la obediencia se hace necesaria, incluso si no la elegiríamos. Por ejemplo, cuando he dicho lo de que no pudieron ni detenerse ni hacerse con las provisiones, quiere decir que no les dio tiempo tampoco a coger levadura, que realmente, aunque la hubiesen cogido, no debían de ponerla. Y esto quiere decir, esta frase es que hagas lo que hagas, si Dios tiene un propósito para ti, como ya he dicho muchas veces, vas a llegar igual. Por ejemplo, también un ejemplo que he visto en internet de esto es que, por ejemplo, si Dios quiere protegerte de algunas personas, imagínate un grupo de amigos, si quiere que te retires por malas influencias, a lo mejor tú cuando decides dar el paso, ellos te abandonan antes. Entonces, como que se cumple lo mismo que va a pasar, pero incluso antes. Y no sé, me ha parecido bastante interesante. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mañana continuaremos. Adiós.